Detrás del muro que separa dos casas vecinas en la zona alta de Barcelona, durante más de una década, vivieron dos familias unidas por el matrimonio de sus hijos. De un lado, la finca de Gerard Piqué, Bernabéu y Shakira, con su jardín, su piscina y sus dos niños creciendo entre risas y entrenamientos de fútbol. Del otro lado, la casa de los suegros. Montserrat Bernabéu, prestigiosa neurocientífica especializada en rehabilitación, y Joan Piqué, abogado. Los abuelos paternos vivían literalmente a pocos pasos. Compartían comidas, festejos, momentos cotidianos. Era, en apariencia, la estructura familiar perfecta que las revistas vendieron durante años. Cuando todo se rompió, ese mismo muro se convirtió, según relatos publicados por la prensa española, en una frontera tensa. Y la artista, lejos de iniciar disputas legales sobre propiedades familiares, encontró otra forma de saldar cuentas. Una más antigua, más colombiana, más artística. La cumbia, la salsa, la letra cifrada, la música. Lo que muchos llamaron venganza no fue en sentido literal una sustracción de bienes. Shakira jamás tomó posesión de propiedades de la familia Bernabéu. No hubo demandas patrimoniales contra los padres del exfutbolista. Lo que sí hubo fue una serie de canciones, de gestos, de movimientos comerciales que reescribieron por completo el equilibrio de poder mediático entre dos familias que durante años habían sido una sola. El primer movimiento fue verbal. En la sesión de Bizarrap, además de las referencias a su expareja, la artista incluyó una línea que se convirtió en frase del momento. Cantó sobre alguien que la había sapeado, es decir, alguien que la había observado, criticado, comentado. La interpretación popular, alimentada por programas de televisión rosa en España y Latinoamérica, fue inmediata. Se refería, según muchos, a la madre del exjugador. La canción se convirtió en éxito global. La frase se convirtió en eco repetido en millones de pantallas. Después llegó otra canción, El Jefe junto al grupo Fuerza Régida, una norteña con tono irónico, que incluía una mención clara a una empleada doméstica que durante años había trabajado en la casa familiar y que, según la letra, había sido despedida. La mujer, identificada en medios como Lili Melgar, había sido niñera de Milan y Sasha durante años. La letra le agradecía abiertamente y la calificaba como persona leal a quien no se le había pagado el finiquito. Lili apareció luego en el vídeo oficial de la canción. La cantante le dedicó el tema. La maniobra fue interpretada como un golpe quirúrgico. Más que un ataque a una persona específica, era una declaración pública sobre quién había estado del lado de quién durante la separación. Una forma de honrar a alguien que, según las versiones que circularon en prensa, había sido testigo cercano de los meses más difíciles y que, según la artista, había sido tratada con injusticia por la otra familia tras el quiebre. El público entendió el mensaje sin necesidad de explicaciones. Las redes se inundaron de análisis. Periódicos serios de España y Colombia escribieron columnas sobre el episodio. Y la imagen pública de la familia paterna, hasta entonces protegida por discreción institucional, comenzó a recibir comentarios que jamás había recibido antes. Si te interesa entender cómo las artistas latinas transforman los conflictos personales en estrategias culturales, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún episodio. El segundo gran movimiento fue patrimonial, pero no en el sentido que algunos titulares sugirieron. Shakira no le quitó nada a la familia política. Lo que hizo fue mudar su propia vida. Salió de la casa que durante años había compartido con Piqué. Cruzó el Atlántico, llevó a sus hijos a Miami, y con ello retiró del entorno inmediato de los abuelos paternos el contacto diario con los niños. La rutina de visitas familiares cotidianas, las cenas semanales, los partidos infantiles vistos juntos. Todo eso terminó. Para Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, esa ausencia se sintió. Los hijos viajaban, sí. Las llamadas continuaban, sí. Las vacaciones se compartían, sí. Pero ya no eran los nietos que crecían a 15 pasos. Eran los nietos que cruzaban un océano para verlos. Esa fue quizá la pérdida más concreta que la familia paterna experimentó. No bienes, no propiedades, no dinero. Una rutina familiar consolidada que la separación reescribió por completo. El tercer movimiento fue narrativo.
La cantante, a través de canciones y entrevistas, contó su versión de los hechos con tal capacidad de penetración mediática que la otra parte, incluso si hubiera querido responder, no tenía herramientas comparables. No era cuestión de razones, era cuestión de alcance. Shakira tiene 70 millones de oyentes mensuales en Spotify y una capacidad de comunicación global que pocas figuras vivas igualan. Montserrat Bernabéu es respetada en su campo profesional, pero pertenece a otro universo. Joan Piqué es abogado de prestigio, pero no es figura pública. La diferencia de altavoces fue tan grande que la versión que prevaleció fue la que cantaba en español neutro, en electrónica con base argentina, en estudios de Buenos Aires y Miami. En esa asimetría se jugó toda la batalla. Los analistas culturales que han estudiado el caso señalan que rara vez un artista ha demostrado una capacidad tan precisa para utilizar su poder de comunicación. Shakira no atacó nombres directos en la mayoría de sus canciones. Usó indirectas, usó símbolos, usó referencias que su audiencia podía decodificar. De esa forma, evitó procesos legales por difamación, evitó conflictos formales y, sin embargo, dejó un mensaje claro. La familia paterna, por su parte, optó por el silencio. Ni Montserrat ni Joan dieron entrevistas durante el proceso. No respondieron en redes. No utilizaron a sus contactos profesionales para impulsar contrarrelatos. La estrategia de discreción institucional se mantuvo a rajatabla. Y aunque desde fuera pueda parecer la elección sabia, esa misma discreción contribuyó a que la versión de la cantante se instalara sin contrapeso público. Quienes han trabajado en comunicación de crisis dicen que el silencio funciona cuando existe respaldo emocional del público. Pero cuando el público ya se ha inclinado mayoritariamente del lado contrario, el silencio se interpreta como aceptación. Y eso fue lo que ocurrió. La opinión pública global se inclinó a favor de la cantante. La familia paterna quedó como referencia colateral del escándalo, sin voz visible para presentar otra perspectiva. Hay un cuarto movimiento que vale la pena considerar. Shakira tomó decisiones de imagen pública que reposicionaron simbólicamente la conversación. Apareció en eventos sin Piqué por primera vez en años. Caminó por alfombras rojas internacionales con seguridad. Concedió portadas a revistas que durante años la habían fotografiado en familias. Reapareció en escenarios. Cada uno de esos gestos era en sí mismo una forma de recuperar terreno simbólico que durante años había sido compartido y que ahora pasaba a ser solo suyo. Cuando un artista de su talla decide reactivar todas sus marcas, contratos publicitarios y apariciones internacionales, el efecto en el entorno familiar de su expareja es inevitable. La asociación pública de la familia con la cantante, durante años un activo reputacional considerable, dejó de existir. La familia paterna perdió ese capital intangible. Y lo perdió sin posibilidad de recuperarlo. Quienes la conocen aseguran que Shakira no actuó con cálculo frío, sino con instinto de supervivencia. Que cada paso lo dio porque sentía que debía darlo. Que las canciones surgieron porque escribir era su forma de respirar. Que la mudanza fue por sus hijos. Que las apariciones públicas fueron porque la vida debía continuar. Pero el resultado conjunto, visto desde fuera, fue una reordenación completa del mapa familiar y mediático. La familia Bernabéu, hoy, continúa siendo respetada en sus respectivos campos profesionales. Montserrat sigue siendo referente en neurorehabilitación. Joan sigue ejerciendo. Los abuelos siguen viendo a Milan y Sasha en visitas programadas. La vida sigue, pero ya no es la misma vida. La cantante, por su parte, ha dejado claro en varias entrevistas que sus hijos son lo primero y que ha hecho lo posible por preservar la relación entre ellos y sus abuelos paternos. No ha cortado vínculos, no ha impedido visitas, ha establecido reglas, ha negociado calendarios. Lo que sí ha hecho es marcar distancia geográfica, distancia narrativa, distancia simbólica. Y en esa distancia ha construido el espacio donde su propia familia, ahora reducida a ella y a sus dos hijos, puede crecer con su propio aire. La venganza, en el sentido más amplio, no fue robo de bienes ni demanda contra suegros. Fue algo más sutil y mucho más eficaz.